Dios les bendiga una vez más a todos. Gracias por estar viendo este video y espero en el nombre del Señor que sea de mucha ayuda y de bastante beneficio para el cuerpo de Cristo. Lo que vamos a tocar en este momento es un tema que ha causado mucha controversia, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Es ¿dónde van los que mueren salvos? ¿Dónde van aquellos que han muerto en Cristo, como nosotros lo conocemos como cristianos? Aquellos que son salvos y están ahora, ¿dónde están? Esa es la gran incógnita. Según la palabra del Señor, ahora vamos a tocar este tema. Obviamente, probablemente esto cause alguna controversia o quizás tenga un punto de vista usted, o quizás alguno de los que usted conoce con quien comparta el mensaje. Pero vamos a ver todo con pasajes bíblicos y vamos a tratar de probarlo. ¿Dónde están los que mueren en Cristo o los que mueren salvos? ¿A dónde están en este momento? ¿Será que están durmiendo como algunos dicen? Aunque nosotros reconocemos que el que duerme es el cuerpo, porque un día ese cuerpo se tiene que levantar, pero el alma no muere, ni tampoco duerme. Ahora, ¿dónde está entonces el alma de estas personas? Vamos a ver según la palabra del Señor. Ahora, vamos a leer una de las parábolas bastante conocidas con respecto a este tema, que también causa mucha controversia, porque muchas personas dicen esta parábola que el Señor Jesucristo dijo del rico y Lázaro es simplemente una historia ficticia. Recordemos que las parábolas están basadas algunas en hechos reales y otras en hechos ficticios, y son historias que el Señor utilizó para ilustrar una verdad espiritual. Quiero que me acompañen estos próximos minutos para poder responder a las dudas con respecto a dónde están los que mueren salvos. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 16 del verso 1 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Muy bien, en esta hora yo quisiera hacer referencia a esta parte de la Escritura, donde el Señor nos narra una historia. Muchos dicen que es una historia basada en hechos reales, ya que se menciona el nombre de una persona en esta historia, que es Lázaro, el mendigo. Ahora, ambos mueren, y de repente vemos que se encuentran en 2 lugares. Uno se encuentra en tormentos, alzando sus ojos en el Hades, dice la palabra del Señor. Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El mendigo se salvó, fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Ahora, quisiera que entendiéramos esto. Hay diferentes teorías con respecto a la muerte de una persona. En primer lugar tenemos la reencarnación. En segundo lugar tenemos el purgatorio. En tercer lugar, la inexistencia. Y en cuarto lugar, el dormir hasta el tiempo de la resurrección. Vamos a ver una por una. La reencarnación
enseña de que la persona está en un ciclo de limpieza y de pureza y va muriendo y renaciendo en nuevas personas o en animales hasta que es purificado. Y cuando llega ese fin del ciclo de purificación, el ciclo de samsara, como le dicen, cuando termina este ciclo de purificación, la persona vuelve a su creador. Ahora, esta reencarnación obviamente es descartada por la palabra del Señor, cuando dice en el libro de Hebreos capítulo 9 que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Tenemos también la teoría del purgatorio. Obviamente la palabra de Dios no enseña en ninguna parte acerca de un lugar donde se purguen las almas. Más bien es una teoría que el Vaticano ideó para poder así recaudar fondos y sacarle básicamente el dinero a las personas, creyendo de que aún después de muertos se puede expiar por esas personas. El momento de arrepentirse es aquí y ahora, en vida. El purgatorio básicamente ni siquiera lo vamos a tocar como una doctrina, ya que no hay ningún versículo en la palabra del Señor que avale esta doctrina. En tercer lugar tenemos la inexistencia, que es sostenida bastante por los materialistas, los ateos, los existencialistas. Y es de que cuando la persona muere, entonces deja de existir. Esto básicamente la teoría atea o la filosofía atea, sin Dios, que no existe Dios, es básicamente algo ilógico. El descartar a Dios de nuestras posibilidades le da permiso al suicidio, a la inmoralidad, a la demencia. Básicamente, el descartar a Dios de nuestra vida significa, o de la humanidad, significaría que este mundo se convirtiera en un manicomio, ya que solamente Dios puede dictar las leyes morales para nuestro estilo de vida. Yo le pregunto si hay alguno que oye, entonces si usted que no cree en Dios, ¿cómo es que usted tiene juicio en su vida? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es lo que le dicta cómo vestirse? ¿Qué es lo que le dicta qué hacer y por qué hacerlo? ¿Qué es lo que le dice no debes matar o es malo matar, es malo robar? ¿Qué es eso que se llama conciencia entonces? Eso es algo que Dios ha dejado en el ser humano como un filtro para poder así vivir una vida feliz. Toda persona que descarte a Dios de su vida está dándole paso a la demencia. Por esa misma razón, tampoco podemos avalar nosotros, debido a que no está basado en la Escritura, la inexistencia. Todo el que muere, su alma no muere. Cuando la palabra del Señor dice en Ezequiel, alma que pecare, esa morirá, no habla de una inexistencia. Está hablando acerca de la muerte espiritual, que significa una separación de Dios. Ahora, estamos en la otra parte o entramos al otro tema, dormir hasta la resurrección. Y esto aún es sostenido por algunos creyentes, que el que muere en Cristo o salvo se va a dormir, como cuando leemos en el capítulo 7 de Hechos que Esteban durmió. Entendemos la palabra dormir solamente para el cuerpo. El cuerpo está durmiendo. Entienda que cuando el cristiano es salvo, lavado con la sangre de Cristo, o el ser humano es salvo, lavado con la sangre de Cristo, no es salva solamente su alma, sino también su espíritu, alma y cuerpo. Las tres partes que componen al ser humano son salvas. Nuestro cuerpo será transformado un día, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, verso 51. También lo dice en Filipenses 3:20, que nuestro cuerpo será transformado. Aún lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que seremos arrebatados, transformados en un cuerpo inmortal y glorioso. Pero ese tema lo vamos a dejar para otra ocasión, que es el tema del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, cuando la persona muere, entonces el cuerpo va al sepulcro, va a dormir por un momento. Ese cuerpo se tiene que levantar en el día de la resurrección. Jesucristo lo dijo, viene el día donde los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Y algunos se levantarán para resurrección de vida, mas otros para resurrección de condenación. Ahora, cuando nosotros hablamos entonces de que la persona va a dormir, estamos hablando del cuerpo. Pero el alma, ¿dónde está?
Ahora, esa es la gran incógnita que queremos responder ahora. El que muere inmediatamente pasa a la eternidad. No hay un momento en donde el ser humano quede vagando, como muchas personas piensan aquí en la tierra, almas en pena. No, no, no. Está el cielo o el infierno, como siempre lo decimos. Pero cuando el ser humano moría salvo, antes de que Cristo viniera, descendía al seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar donde estaban las almas de los justos. Aquí lo podemos ver en la parte que hemos leído. Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el Hades. Lo interesante del caso es que en esta parte se nos muestra que los dos están como en el mismo lugar. Ahora, Abraham le dice a este hombre rico, hay una cima puesta entre tú y yo, o entre ustedes y nosotros, para que los que están allá no puedan pasar acá, ni de acá pasar allá. La palabra cima con S significa un abismo. Había un abismo entre el Hades y el seno de Abraham, o el paraíso de los justos, antes de que Cristo viniera. En pocas palabras, todos los que morían, sea bueno o sea malo, sea salvo o sea perdido, descendían al centro de la tierra. Unos al infierno, otros al seno de Abraham. Fíjese qué tremendo esto. El seno de Abraham era el lugar también donde Cristo descendió aún después de morir. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, si me quiere acompañar, en Lucas capítulo 23, versículo 39. Lucas 23, 39. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros la verdad justamente padecemos, pero recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué día? Ese mismo día iban a caminar juntos. ¿Dónde? En el paraíso. O más bien dicho, en el seno de Abraham. Cristo descendió al seno de Abraham. Y este ladrón que ahora había alcanzado la salvación, iba a descender juntamente con él. El Señor le da la promesa y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le está hablando en la resurrección, nos levantaremos y caminarás conmigo en el paraíso. No, 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 no. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese día que Cristo murió y también el ladrón murió, ese día descendieron al paraíso, al seno de Abraham. La palabra del Señor nos muestra que cuando la persona muere, entonces, en el instante se enfrenta a lo que llamamos la eternidad, y ahí es donde comienza la verdadera vida. 70, 80, aún 100 años en esta vida son cortos comparados a la eternidad, donde no hay distinción de años ni de días, es para siempre. Por eso es tan importante ahora en vida reconocer al Señor Jesucristo, porque la eternidad es demasiado importante. Pablo dijo, y esto también va para todos nosotros, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, los hijos de Dios, ha de manifestarse. Ahora, no hay lucha, mi amado hermano, que sea más grande que la eternidad. No tiene que haber lucha que nos deje a nosotros de dejar de cuidar nuestra salvación. Aún en medio de las luchas nosotros tenemos que seguir adelante, porque hay una vida eterna por los siglos de los siglos con el Señor Jesucristo. Ahora, el seno de Abraham en primer lugar existió antes de Cristo. Por eso se le llamaba seno de Abraham, donde descendían los justos. Cristo descendió al seno de Abraham cuando murió. Lo podemos ver en Juan capítulo 20, versículo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 14 dice, vamos a leer del verso 13, capítulo 20, verso 13. Y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Aquí está hablando María Magdalena a unos ángeles. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús.
Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Fíjese. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesucristo no había subido al cielo cuando murió. Aquí estamos hablando en el día de la resurrección, en el tiempo de su resurrección. Entonces, ¿dónde estaba Jesucristo todo este tiempo, esos 3 días? ¿Dónde estuvo? En el seno de Abraham. Él tenía que descender ahí. Ahora, cuando estaba ahí en el seno de Abraham, dice la palabra del Señor, ahora lo podemos ver que cuando Él resucita le dice a la mujer: no me toques, todavía no he subido. Hay un trabajo todavía que hacer. ¿A dónde había estado entonces? En el seno de Abraham, que estaba en el centro de la tierra, al lado del Hades. Fíjese qué tremendo esto y qué revelación la palabra de Dios nos da. Ahora, ¿qué sucedió entonces? La palabra del Señor nos dice también en Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice de la siguiente manera: por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él había descendido. Ahora el cielo no se había abierto debido a que su sangre preciosa, la sangre de Cristo, todavía no había sido derramada para abrir el cielo para aquellos que morían en él o que morían salvos. Ahora nosotros entendemos una realidad, que Cristo tomó a los del seno de Abraham y los trasladó al cielo de Dios, al tercer cielo, donde ahora se encuentra el paraíso. Ya no es el seno de Abraham donde descienden los justos. Es el paraíso en el tercer cielo que Cristo nos abrió por su preciosa sangre. Ya no el seno de Abraham, mas el paraíso que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros que morimos en él, o que vayamos a morir en él, o los que murieron y están ahora en ese lugar de reposo, de descanso, donde ya sus obras terminaron. Ahí están esperando el arrebatamiento de la iglesia, la coronación de los santos y la cena de la boda del Cordero. ¡Qué tremendo! ¡Qué revelación! Vamos una vez más a Mateo capítulo 12. Vamos una vez más a reconfirmar que Cristo descendió. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 12. Y vamos a leer, gloria a Dios, en el versículo 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Está claro? Jesucristo descendió. Él también estuvo en el seno de Abraham, pero Él resucitó al tercer día, abriendo el cielo para todos los justos y para todos aquellos que mueran en Cristo. Desde su resurrección, en la expiación en la cruz del Calvario, su sepultura y resurrección, desde ese día, todos los que mueren creyendo en Él van al tercer cielo. ¿Dónde está ahora el paraíso? Fíjese bien lo que Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 12, para poder terminar esta corta enseñanza, y espero de que abra su entendimiento esta enseñanza a dónde están los que mueren en Cristo. 2 de Corintios capítulo 12 versos del 1 al 4 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. La magnitud de la revelación él no la puede distinguir si fue algo físico o profundamente espiritual, si fue él o fue alguna otra persona. Verso 3 dice: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Vuelve y lo repite: que fue arrebatado al paraíso. Oye,
donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Esta revelación de este hombre que él vio que subió al tercer cielo, aquí lo dice en el verso 2, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso. ¿Se fija cómo el Señor, como la palabra de Dios dice, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un mandamiento aquí, otro allá, nos da la verdad completa del tema que nosotros andamos buscando? La Biblia tiene la respuesta para todos los temas. Ahora encontramos y concluimos de que los que mueren salvos y los que han muerto en Cristo desde que Cristo murió y resucitó, están en el tercer cielo, están en un lugar especial que se llama paraíso. Ahora, los que están allá todavía no se les ha sido revelado al Padre. No han visto al Padre. El apóstol Pablo lo dice en su primera carta a Timoteo. Si quiere lo leemos, ya que no lo tenía pensado, pero para poder dejar claro. En el capítulo 6, versículo, gloria a Dios, 14, vamos a leer del 14 en adelante. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Se fija que Jesucristo llegará el momento, sobre todo cuando unimos el arrebatamiento a esta revelación, que nos mostrará al Padre? Ahorita los que han muerto en Cristo todavía no han visto al Padre. Están en el paraíso, esperando la culminación de este tiempo donde seamos arrebatados y llevados al cielo con nuestro Señor. Ahí se nos revelará al Padre. Jesucristo lo hará. Ahora, los que han muerto en Cristo, concluimos, están en el paraíso. El seno de Abraham ya no está, pero sí el cielo se ha abierto para recibir a aquellos que mueren en el Señor. Si usted tiene una pregunta con respecto al tema, puede hacerla. Ahora, en el nombre del Señor, espero de que esto haya sido de bendición, haya aclarado algunas dudas y que estos textos pueda usted estudiarlos, revisarlos. Pero vamos a concluir diciendo algo. Si usted en su vida se siente quizás un poco confuso con respecto al tema, lo más importante es que usted tenga al Señor en su corazón. El camino después de la muerte, Él lo sabe. David lo dijo, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Después de los portales de la muerte, no está ninguna otra persona sino Cristo, con los brazos abiertos, esperando que todos los que le recibieron en esta tierra entren a su presencia y Él los abrace con aquellos brazos que se abrieron en la cruz del Calvario para comprar nuestra salvación y pagar nuestra deuda. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición. En esta hora voy a hacer una oración y en el nombre del Señor le pido que sea usted bendecido a través de escuchar estos mensajes. Ruego a Dios de que usted reciba bendición de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, bendice a tus hijos, a los que han oído esta corta enseñanza, Señor. Abre el entendimiento. Enséñanos, Señor, de tu palabra. Enséñanos, Señor, cada día más. A través de tu palabra, Señor, a tener esperanza en nuestra vida. A saber dónde están aquellos que se han ido a tu presencia. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, por tu presencia en nuestra vida, por tu Espíritu que nos dice cada día que nuestra morada no está aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos. Te pido que bendigas, Señor, a los que han oído esta enseñanza, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Jesús. Dios me los bendiga, mis hermanos.